Como en cada programa, no quiero dejar de orar a nuestro Padre para que Él nos ilumine, para que Él nos cuide, que nos bendiga en todo lo que hagamos, ¿no es cierto? En cada cosa de nuestra vida que emprendamos, cada día al despertar debemos entregar todos nuestros planes a la voluntad de Dios, que Él haga su voluntad. Así que vamos a pedir su bendición, les pido que me acompañen, los invito a que me acompañen a poder estar en reverencia para poder orar al Padre. Querido Dios, Rey del universo, te damos toda la honra y la gloria, la alabanza, porque eres el único Dios verdadero, omnipotente, omnisapiente, porque nos amas aún sin merecerlo. Por eso es que te alabamos, Padre, y pedimos tu bendición para cada uno de los oyentes en este día, la bendición también para este programa, para este humilde servidor, para que las cosas que se puedan decir, que sean para la gloria y honra de tu nombre. Vuelvo a pedirte una bendición, Padre, sobre cada uno de mis amigos que está escuchando en este momento y sobre cada una de las personas a las que después también esto va a llegar, que puedas abrir sus corazones, sus mentes, para que puedan recibirte a ti, para que puedan recibir tu palabra y para que podamos prepararnos para cuando este mundo termine, que esa es nuestra esperanza, que pase pronto y poder tener el carácter de Jesús en cada una de nuestras vidas. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús, amén. Como les decía antes, semana difícil, algunos problemitas para poder llegar hasta acá, pero siempre Dios mediante debemos agradecer y debemos recordar, a ver, para los que estuvieron atentos el viernes pasado, somos hijos del Rey del universo. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Podemos tener problemas, podemos tener preocupaciones, pero no tenemos que desesperar, tenemos que saber que somos amigos del Hijo del Rey del universo, así era. Porque Jesús ya no nos llama siervos, sino que ahora nos dice amigos. Había un deber, había una tarea. No puedo entrar a cada uno de sus hogares, pero voy a confiar en su honestidad. Se iban a comprometer a poder realizar esta tarea durante la semana, a ver quién se acuerda. Había que memorizar 3 versículos que fueron el punto clave de lo que conversamos la semana pasada. Se encontraban en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7, ¿se acuerdan? Quizás no hay que aprendérselo de forma textual con palabras difíciles, sabemos que está escrito en un idioma neutro, pero sí el concepto. Había 3 conceptos. El primero era: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Había que tratar de poner en práctica en nuestras vidas, dejar de un lado la soberbia, ser humildes así como fue Jesús, para no ser resistidos por Dios y poder ser bendecidos. El segundo punto era humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo correcto. No intentar hacer las cosas a nuestra forma, confiar que Dios tiene el poder para ayudarnos, para que podamos salir adelante, aun cuando podamos pasar por situaciones totalmente injustas. Y el último punto es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa era la tarea que teníamos. Teníamos una semana para memorizar estos 3 principios. Espero que lo hayan hecho. Y si te animás y tenés alguna red social,
podés compartirlo. Podemos poner un hashtag, podemos poner hashtag Radio 7M, ya sea que tengas Twitter o Instagram o Facebook, compartimos los 3 principios y ponemos hashtag Radio 7M y lo compartimos, así muchas otras personas también pueden enterarse de estos 3 principios que Dios dejó para nosotros, que nos ayudan a no desesperar ante todos los problemas de la vida. ¿Cómo hacer para comunicarse con la radio? Ustedes saben, si me vienen siguiendo en estos programas, no me gusta no saber si hay alguien del otro lado. Me gustaría poder tener contacto con cada uno de ustedes. Es por eso que todos los viernes dejo mi WhatsApp personal para que ustedes me puedan escribir de mientras que voy hablando. También los puedo ir leyendo. Así que si tienen para anotar o mismo ya almacenarlo en el celular, lo vamos a dictar despacito 2 veces con las instrucciones correspondientes para que puedan comunicarse y contarnos si tienen algo para que oremos por ustedes, algún agradecimiento que se pueda contar, algún testimonio. Con todo gusto vamos a orar, vamos a hacer público el pedido para que los demás hermanos también puedan orar. Nos comprometimos entre todos, los que escuchan el programa y yo mismo, que vamos a hacer una lista con los nombres y los motivos de oración de todos los hermanos que llamen para orar los unos por los otros, ¿sí? Recordemos siempre eso, orar los unos por los otros. Así que si escuchás algún motivo de oración en el programa, que puedas ponerlo en tu lista. Y si tenés algo también, lo traes para que podamos orar por vos. Bueno, al menos sé que hay alguien del otro lado. Está Lautaro, a quien saludamos, que se acordaba 2 de 3. Pero está muy bien, está muy bien. Ahora anotándolo y compartiéndolo, damos ahí el último pasito que faltaba para aprenderlo, pero sobre todo para que pueda ser realidad en nosotros, ¿no? Poder mostrar esa tranquilidad, esa paz que solamente Dios nos puede dar en medio de circunstancias totalmente adversas. Yo quiero agradecer porque mi esposa, quien está embarazada, estamos esperando nuestro primer hijo juntos del matrimonio. El embarazo va avanzando bien, así que agradezco a Dios por eso. Agradezco que a pesar de las dificultades que hay en el país, puedo estar trabajando. Agradezco eso y quiero recordar de orar por Walter, que ya hace un par de programas atrás él nos dejó su pedido específico, que es que oremos por sus 2 hijos, por su esposa, que hoy no están por ahí en el camino de Dios, tienen que conocer la verdad, orar por ellos, ¿no? A todos nos pasa que quisiéramos que nuestros seres más queridos estén en el camino, ¿no? Apuntando hacia el cielo. Así que bueno, vamos a orar por Walter y por su familia. Vamos a orar también por Edgar. Recordamos que Walter era de la provincia de Catamarca, acá en Argentina. Edgar es de la provincia de San Juan, y hace más de un año que la fábrica donde él trabajaba no les paga, no se sabe si van a cerrar o no. Él tiene su familia, su esposa, sus hijitas, y la verdad que se le está haciendo muy difícil todo. Así que vamos a orar por Edgar para que Dios pueda mostrar sus bendiciones, su gracia en su vida, que pueda encontrar un trabajo y que no le falte, ¿no? La Biblia dice, la palabra de Dios tiene la promesa de que
no hay hijo de Dios que esté desamparado ni mendigando pan. Así que si nosotros hacemos su voluntad y andamos en sus principios, Dios no tiene ningún problema en proveernos. ¿De qué vamos a conversar hoy? Ahora viene la parte de abrir la palabra, de meditar un poco, de pensar. La verdad es que venía pensando en la semana a ver qué podía compartir. Y yo no soy una persona de preparar mucho tiempo antes las cosas. Me gusta poder compartir con ustedes lo que tengo fresco en la mente, ¿no? Y recién, había comentado que Lautaro me escribía. Él vio hoy la publicación que yo hice, y tal vez algunos hermanos también que vieron la publicación entienden de qué vamos a hablar. Voy a pasar primero justamente el audio de un videíto que yo compartí, son 7 minutos, donde vamos a debatir un poco y vamos a ver con la Biblia cómo actuar frente a un caso muy difícil. Es un nene, el caso de un nene que a los 8 años o antes de los 8 años se dio cuenta que no le gustaba ser nene y decidió ser nena. Los padres lo apoyaron, la justicia también lo apoya, y hasta en su documento de identidad este nene ahora es nena o un nene trans. No voy a plantear hoy teológicamente si está bien o si está mal, porque es una radio cristiana. Voy a presuponer que todos tenemos en claro cuál es la voluntad de Dios en este aspecto, ¿no? Que dice que los homosexuales ni los afeminados pueden entrar al reino de los cielos. La Biblia es clara, ¿sí? El programa no va a ir por ese lado, sino que apunta más al cristiano. ¿Cómo debemos actuar nosotros frente a estos casos que nos pueden tocar, ya sea como padre, nos pueden tocar como maestros, si alguno tiene la profesión de maestro o es maestro en la iglesia, nos puede tocar, y nosotros tenemos que estar listos para saber cómo actuar y cómo no actuar, que es lo principal. A veces como cristianos se nos va un poco la mano, y con ese celo que a veces tenemos, hacemos todo mal, todo al revés. Pero antes de adelantarme a las conclusiones y al desarrollo, vamos a poner el audio de este video. Lo pueden buscar en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Roberto Calvermater. Y perdón, antes de poner el video, iba a dictar el número de teléfono, y menos mal que me acordé, porque quiero que me vayan escribiendo, quiero leer sus comentarios con respecto a esto, y los voy a leer al aire. Quiero que sean parte, ¿sí? Para agregar a WhatsApp, antes de los números tienen que poner el signo más. Luego del signo más viene el 54 9 11 22 67 49 09. Vamos a repetirlo para que me puedan agendar bien sin ningún error. Signo más 54 9 11 22 67 49 09. Me escribís al WhatsApp, y de mientras que va avanzando el programa yo te voy leyendo. Si tenés una opinión al respecto, la voy a leer al aire. Así vamos construyendo un poquito entre todos. Ahora sí, voy a poner el audio del video. Les pido que presten atención.
y luego lo conversamos y también abrimos la palabra de Dios. Cuando nací era Tiziana y ahora soy Tiziana y esta es mi historia. Contacto visual. Tenía una bicicleta que era de balón. Entonces la vendió y se compró. Tenía la bici que yo le había comprado de Boca. Un niño triste, oscurito, oscuro, que no mostraba las cosas y que no le gustaba ser varón. Para mí es eso. Cuando fue al prejardín, le tocó un pintorcito celeste. Era lucha ponérselo todos los días. Lucha. Lloraba cada vez que tenía puesto eso. Era un niño triste, siempre andaba triste. Y más se reflejaba cuando le teníamos que comprar ropa. Pero como tenía tres añitos, 3 años y medio, no nos decía nada. Entonces nosotros pensábamos que no le gustaba, pero en realidad había otra cosa que nosotros no sabíamos. Es que no era el clásico niño varón, que le gustan los autos o que le gusta la pelota. Las manías de los hombres, que tienes que ser hombre y tienes que jugar a la pelota, solo cosas de hombre. Los hombres no lloran. Así. Lo único que es ser hombre, hombre. Y ahí ya me empecé a incomodar hasta que les conté a mis padres. Y fuimos en el auto, no me acuerdo dónde era, pero fuimos en el auto, volvimos y ahí les dije. Y yo pensaba si les digo o no, si me van a retar o no. Y les dije que yo una vez soñé que era una nena. Me desperté y me fui a ver en el espejo y era una nena. Y que siempre quería ser una nena. Yo en ese momento quedé así como que, bueno, ¿así te sentís? Sí, pero yo también vi la cara y empecé a explicarle en mi ignorancia, porque yo no tenía idea de nada, ¿no? Y mientras yo le iba explicando todo eso, su cara cambió. Era una cara de alivio, de alegría, de como que ya está, ya conté. Yo le dije, ¿puedo ser nena? Quería ser nena. No gay, nena. No, para mí fue muy difícil porque a mí me criaron de una forma muy conservadora. La primera respuesta que había en mi cabeza y en mi corazón era, no puede ser, no puede ser. Hasta que un día estaba cocinando yo en mi casa y unos nenes le invitaron a jugar al fútbol, había 2 nenas y 2 nenes, unos vecinitos de enfrente. Y yo estaba en la ventana de la cocina y la estaba mirando. Y los nenes la empezaron a insultar. Que sos puto, que sos esto, que sos el otro. Y entre los 4 se unieron, no, déjalo, que se quede ahí. Y se fueron y lo dejaron solo. Y se sentó ella en el cordón con... Siempre que lo cuento me da tristeza. Me da mucha tristeza. Que seamos así, tan malos. Mi corazón no lo pudo soportar. Yo la vi llorando así, con la cabeza entre las piernas. Y me dije a mí, nunca más voy a dejar de darle el amor a mi hija. Nunca más. No puedo ponerme del otro lado. No puedo rechazarla, no puedo negarle mi amor. Y empecé a apoyarla, y empecé a entender y a meterme un poco más en ese mundo.
Antes en el colegio no me dejaban hacer nada de nena. No podía ponerme aritos, no podía tener el pelo largo, porque los varones no tienen que hacer eso, porque los varones no pueden tener el pelo largo. Me sentía ignorado, triste. Mi mamá le mostró la ley y no la aceptaba. Tienen que aceptar un documento. Y hice ese documento y no lo quería. Nosotros no decidimos cambiar el DNI de ella, lo decidió ella. Y a mí me tenían en el final de la fila, el primero de los varones. Era una agresión constante contra Tiziana. Ella llegó a tenerles miedo a los maestros. Y lo comprobé de la peor forma. Ellas son asesinadas por odio de género. Diana y su sonrisa, Diana y su alegría a pesar de todo, Diana y sus ganas de vivir. Las chicas trans, algunas, mueren a los 30, 60 años porque fueron asesinadas. Pero yo quiero morir de vieja, con una vida feliz y sin violencia. La venganza será llegar a viejas. Le tenía que poner rojo. Lo único que quiero es que me respeten. Yo quiero ser nena. Y soy nena. Y siempre seré nena. Tiziano es el pasado, ya no es el futuro. Yo estoy orgullosa de mi hija. Porque en sus 10 años y en sus 8 años tuvo más valor que un montón de gente. Ahora es plena, nos damos cuenta de que no estábamos equivocados en apoyarla. Es una niña que tiene tantos sueños. Mi mamá, mi papá, ellos me acompañarán hasta que sea vieja o hasta que ellos sean viejos. Y que siempre van a estar al lado mío hasta que tenga una vida feliz. Pienso que lo hice bien y de que todo lo voy a hacer bien en el futuro. Espero. Bueno, ahí termina el video, son 7-8 minutos, donde este niño argentino, Tiziano, nos cuenta que un día soñó que era niña y que decidió ser niña. Las dos voces de adultos que se escuchan son los padres. Cuentan que lo aceptaron, de hecho lo apoyaron legalmente para cambiar su documento de identidad y llamarse ahora Tiziana. Y esa es la situación. Situación que hoy en día es cada vez más normal. Quizá no tan chiquitos ya al punto de cambiarse el documento y demás, pero sí el hecho de que a una nena le guste otra nena o que a un nene le guste otro nene, esas cosas son totalmente normales hoy en día. Como dije al principio, hay varias aristas para analizar, varios puntos, ¿no? El primero es qué bien que van insertando estos temas que hace 20 años eran un tabú y todo el mundo tenía un rechazo absoluto. Qué bien que lo van deslizando en la agenda en general de los medios para que sea aceptado, porque seguramente te pasó a vos como me pasa a mí. Escuché este video y me dio ternura. Te da pena, te da ganas de abrazarlo. Se siente incomprendido, como una víctima, que de hecho lo es. El tema es determinar víctima de quién.
Y esa lástima, esa ternura que te da, te lleva a aceptarlo si no tenés los principios bíblicos bien afianzados. La mayoría, de hecho, no los tiene. Entonces, ¿qué pasa? Mientras seas feliz y no lastimes a nadie, vos podés hacer lo que vos quieras. Esa es la filosofía de esta nueva sociedad. A tal punto que los padres aceptan. Si un niño de 8 años quiere cambiar su sexualidad, quiere cambiar su identidad, la cambia, entonces los padres lo aceptan. Y a poquito la sociedad entera lo va aceptando. Eso por primer lugar, ¿no es cierto? En segundo lugar, recuerdo este versículo bíblico que dice que el amor de muchos se enfriará y que a lo malo lo llamarán bueno y que a lo bueno lo llamarán malo. Es tal cual este caso, ¿no? Bíblicamente totalmente condenado el acto de la homosexualidad. No se echará varón con varón, ni mujer con mujer. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. En ese sentido la Biblia es clara, no necesitamos ni siquiera entrar en el debate teológico. Ahora, el punto clave es cómo hacer para lidiar con esto con amor. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios antes que nada. Acá tenemos un mensaje de Lautaro que dice que parece que del lugar de donde son las personas del video, la agresión a la mujer es bastante fuerte y eso parecería que hizo el caso de no querer ser varón. Lo mismo pasa por los cristianos. Muchas gracias, Lautaro, por dejarnos tu comentario. Y es muy cierto lo que decís. Vivimos tantos años donde el orden que Dios dejó, donde el varón es la cabeza de la mujer, el hombre utilizó esa posición y también su fuerza física para maltratar a la mujer. Eso pasó por siglos y milenios. Entonces llegó un punto donde la mujer quiere romper con todo eso y imponer un orden diferente. Si lo miramos de una forma lógica, hasta tienen razón, ¿no es cierto? Ahora, si lo miramos desde el lado de Dios, Dios no mandó que cambiemos el orden, sino que lo que hay que cambiar es la forma en la que el varón se comporta. Los niños suelen tener una ternura incluso mucho mayor que los adultos, entonces todas estas situaciones, quizás ver un padre que golpea a una madre o verlo en otros familiares o verlo en la calle misma, quizá eso, dice Lautaro, pudo haber inducido a este niño a no querer ser el típico macho argentino, ¿no es cierto? Pero bueno, no queda muy en claro cuál es la situación que lo lleva a este nene a tomar esta decisión con tanta seguridad. Pero no es lo que yo más hoy quiero hablar, sino ¿qué pasa si viene mi hijo y mi hijo es el del video? ¿Qué hago? ¿Qué haces vos como cristiano? Sin juzgar a nadie, ¿no? Hoy los primeros comentarios que leía después de haber compartido el video y muchos de los comentarios
que veo en gente cercana que tiene alguna religión o que asiste a alguna iglesia. Cuando aparece un caso así, las primeras reacciones son: Dios mío, qué terrible, qué pecado tan horrible de destrucción. Dios va a tirar fuego y azufre sobre ese pequeño. No tiene salvación posible, todos nos vamos a morir, el mundo va a ser destruido. Esa es una de las reacciones más frecuentes. Otra puede ser: qué estúpidos esos padres, ¿cómo van a permitir que el hijo haga lo que quiera? Tendría que agarrar un cinto y darle para que aprenda cómo tiene que ser hombre, como Dios lo creó. Ese también es otro pensamiento. Quizás algunos no sean tan directos, pero hay otras cosas que son peores, como una discriminación psicológica. No te juntes, hijo, no te juntes con ese nene que se hizo nena, vos no te juntes con ese, porque a ver si todavía te contagiás. Esas son las reacciones más comunes de un cristiano hacia estos casos. A mí me ha tocado ver algún que otro caso, no muchos, pero de ver homosexuales llegando a una iglesia protestante, de alguna rama protestante, y queda solo, queda aislado, porque no sabes, no se sabe cómo hablarle, no se sabe cómo incluirlo. En los programas pasados, cuando fuimos charlando sobre distintos temas, recuerdo una frase que quise dejar en varias oportunidades, ¿no? Si nosotros contemplamos a Cristo, vamos a tender a ser semejantes a Él. Lo que nosotros miremos es lo que vamos a tender a repetir. Entonces, si miramos a Cristo, vamos a tender a repetir a Cristo. ¿Cómo miramos a Cristo? Principalmente en su palabra, en el ejemplo que Él nos dejó. El ejemplo, su vida, podemos empezar a verla primeramente en los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Ahí tenemos la vida de Jesús. ¿Se encontró Jesús en algún momento con alguna situación parecida? Sí, y vamos a ver cuáles fueron esas situaciones y vamos a ver cómo actuó Jesús para tratar de imitarlos. ¿Saben por qué? A veces en nuestro afán de querer poner orden como si fuésemos Dios, cometemos el error de condenar a una persona para siempre. Porque vamos a suponer, si este niño Tiziano, que ahora legalmente se llama Tiziana, pero genéticamente sigue siendo Tiziano, si escuchara a uno de estos supuestos cristianos decir: qué pecado tan horrible, le espera la destrucción, como Sodoma y Gomorra, como antes del diluvio, no va a entrar al cielo, no tiene chance, ese es un pecado imperdonable para Dios, es una asquerosidad, es un degeneramiento. ¿Qué piensa Tiziano cuando escucha esto? Yo me pongo en el lugar de Tiziano. ¿Y saben qué? Me daría tanto asco, tanta bronca y tanta indignación que un cristiano me hablara así, que en mi vida me acercaría a Dios. Recordemos que para la gente que no conoce, nosotros estamos llevando a Dios. Y dependiendo del Dios que presentamos, es el Dios que ellos van a conocer. Si yo presento un Dios totalmente discriminador, asqueroso, soberbio, ¿qué chance va a tener esa persona de conocer al Dios de verdad, no al que yo le presento? Si fuese mi hijo,
y yo le pego para corregirlo, vos vas a ser hombre porque yo te digo, vení acá, ¡pum! No digo que de vez en cuando los chicos no necesiten la vara de la corrección, porque lo dice la Biblia. Estamos hablando en este caso puntual, donde hay una decisión de vida. ¿De qué sirve vestirlo de azul, comprarle un autito y una pelota? Y decir, vos vas a ser varón, no vas a bailar, no te vas a poner arito, te voy a cortar el pelo y vas a ser varón porque yo te digo que vas a ser varón. ¿De qué sirve? ¿Ustedes creen que sirve de algo todo eso? ¿Estamos preparados nosotros para tratar con personas así? Vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan es el cuarto Evangelio en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro. Vamos a buscar el capítulo 4. Y allí vamos a encontrar a Jesús encontrándose con una mujer de otro pueblo, no era de su misma raza. Entre esas dos razas se odiaban, no se podían ni ver. Y el versículo 7 nos cuenta que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. En el versículo 9 está la respuesta de esta mujer que le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? En el versículo 10 Jesús responde y dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Entonces acá comienza un diálogo interesante porque la mujer no entendió lo que Jesús le dijo. Siguen conversando, Jesús trata de explicarle que él mismo es el agua de vida. Hasta que en el versículo 15 la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y acá viene la parte curiosa. Sin haberle dado a la mujer samaritana ningún tipo de dato personal a Jesús, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, versículo 17, Juan capítulo 4, versículo 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, me imagino una situación incómoda donde Jesús llamó al pecado por su nombre. Fíjense que en ningún momento de esta conversación yo estoy diciendo que hay que esconder el pecado, que hay que aceptarlo, que hay que apoyarlo. Ese no es el mensaje. Acá Jesús lo saca a la luz, ¿sí? Tuviste 5 maridos, vaya a saber de qué forma, vaya a saber si enviudó o no, no lo sabemos. Y ahora tenía un tipo con el que se acostaba, pero no era el esposo. O sea, estaba en una situación de pecado. Era Tiziano o Tiziana. Sin embargo, Jesús en ningún momento le dijo, vos te vas a perder, adúltera. Es un pecado imperdonable para Dios el que estás cometiendo. Ni siquiera sé qué hago hablando con vos. Yo me tengo que ir de acá. Me llegan a ver con vos, mujer adúltera, samaritana. Sin embargo, la misión de Jesús había sido venir a buscar al pecador, no a destruirlo. Y todavía estamos en el periodo donde Jesús busca a los pecadores y no los destruye.
Cuando digo pecador, también entra en esa lista, entras vos y entro yo. Y la pregunta es, ¿quién nos dijo que hay una especie de lista de pecados donde hay algunos peores que otros? Hoy, espero no ofender a nadie, ¿no? Pero había una persona que comentaba en la publicación, este pecado es imperdonable por Dios, es aborrecible. ¿Quién te dijo que ese pecado es aborrecible y el tuyo no? ¿Quién nos dijo eso? ¿Nos creemos mejor porque pecamos de manera diferente? Quizá porque nuestro pecado no se ve a la luz de los demás, porque nací hombre y decido ser hombre. Pero quizás en la intimidad yo engañe a mi esposa y nadie me ve. Entonces no es aborrecible. O en mi intimidad me la paso viendo pornografía y masturbándome, y como nadie lo ve, ¿no es aborrecible? ¿Quién nos dijo que nosotros tenemos que liquidar a los demás porque creemos que tienen un pecado peor que el nuestro? Pregunta para pensar. ¿Quién te dijo? ¿Quién me dijo? Ahora, el tema siempre complejo es tratar de encontrar un equilibrio. Vemos que Jesús trae el pecado a la superficie, lo trata. Le dijo directamente, vos tuviste 5 maridos y el que ahora tenés, con el que te acostás, no es tu marido. Pero fíjense lo que Jesús le dice, trae a tu marido y ven acá. Ven acá. Jesús no los echó, los invitó. Trae a tu marido y vení acá. Vení acá, que yo soy el agua de vida y te voy a hacer beber del agua de vida. Te voy a dar de beber del agua de vida. Pero vení acá. ¿Sabes por qué Jesús dijo vení acá? Porque es imposible abandonar el pecado fuera de Jesús. Cuanto más te alejas de Jesús, más te ves enredado en el pecado. Y justamente cuando hay pecados así elegidos, que son decisiones de vida, como el caso de Tiziana, esa persona necesita más de Jesús. Necesita ser traída a Jesús. No necesita ser echado, ni juzgado, ni condenado por vos. Necesita que se lo vaya a buscar y se lo traiga a los pies de Jesús. Volvemos al libro de Juan. Vamos a ir ahora al capítulo 8, 4 capítulos más adelante. Desde el versículo 3. Bueno, en el versículo 1 y 2 dice que Jesús fue al monte, a la mañana volvió al templo, y entonces estaba en el templo y vinieron los escribas y los fariseos, y trajeron delante de él, para hacerle una trampa a Jesús, una mujer, sorprendida en adulterio. Fíjense otra vez, un pecado repudiable, la agarraron con las manos en la masa. ¿Sí? En ese tiempo era peor que ahora, porque al tipo que estaba con la mujer no lo trajeron, la trajeron a la mujer. ¿Por qué? Porque se discriminaba de forma diferente. Si una mujer pecaba, era terrible, imperdonable. Ahora si el hombre pecaba, bueno, estás perdonado. Entonces le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo imagino que Jesús estaba escribiendo en la tierra los pecados uno por uno de los que estaban ahí presentes. Y los que estaban ahí presentes empezaron a ver sus pecados escritos, sus pecados secretos escritos en la tierra, y se empezaron a ir, porque ninguno tenía la autoridad moral para apedrear a la mujer en adulterio. Entonces vuelvo a repetir, ¿quién te dijo que porque vos pecás diferente, el pecado de Tiziana es aborrecible y el tuyo no? Tiziano, perdón, porque es varón. ¿Quién te dijo que estas mujeres adúlteras son aborrecibles y vos no? ¿Quién te dijo que vos tenés derecho a ser tratado diferente, de una mejor forma, porque sos cristiano y sos celoso y ves un montón de pecados aborrecibles y que a los demás hay que tratarlos de otra forma, con dureza, con juicio, porque no puede ser que sean rebeldes a la ley de Dios? ¿Y por casa cómo andamos? Eso en primer lugar. La historia sigue. En el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense que no le dijo, andá y seguí cometiendo adulterio. Le dijo, vete y no peques más. ¿Sabés por qué no fue necesario hablar más? Porque cuando vos venís a la presencia de Cristo, así como estás sucio con tu pecado, Cristo transforma. Tu vida no puede seguir siendo la misma cuando vos llegás a la presencia de Cristo. Y lo único que fue necesario decir es, andá, no te condeno, vengo a salvarte, pero no peques más, hacé mi voluntad. Yo soy el agua de vida. Vení, trae a tu marido. El que no es tu marido, tráelo, pero vení. Porque necesitas estar en mi presencia. Necesitas estar cerca mío para que tu vida se transforme. Así dice Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Yo no sé qué haría si una de mis hijas me viene y me plantea lo que planteó Tiziano a sus padres. La verdad es que oro cada día por mis hijas y voy a seguir orando y le pido la sabiduría a Dios para que me ayude a tomar las mejores decisiones. Pero ¿saben qué es lo que estoy seguro? Que imitando a los fariseos no ganamos nada, ni a nadie. Y el mandato de Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizando, enseñando, corrigiendo, amando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Amarás a tu prójimo transexual como a ti mismo. Amarás a tu prójimo adúltero como a ti mismo. Amarás a tu prójimo drogadicto como a ti mismo. Amarás a tu prójimo borracho como a ti mismo. Amarás a tu prójimo preso como a ti mismo.
Eso es lo que hizo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te ama a vos con todos tus pecados horrendos y asquerosos que tenés en tu intimidad, que quizá nadie ve, pero son igual de horrendos y asquerosos que los de Tiziano. Nada más que los de él se ven y los tuyos no. Los de él se ven y los míos no. Y así aborrecible y asqueroso como soy, Dios me acepta. Y Cristo me invita y me dice, vení a mi presencia que yo te limpio. No te vayas lejos, necesitas estar cerca mío, porque yo te limpio y yo te transformo. Andá y no peques más. Y andá por el mundo y trae a la gente a mis pies, no la eches con tus actitudes fariseas, egoístas, condenatorias. No las eches, tráelas. El pecado no debe ser escondido, debe ser puesto sobre la mesa. El pecado debe ser llamado por su nombre. Pero la gente debe ser amada como Jesús te ama a vos. La gente debe ser amada porque el Hijo de Dios, divino, vino y murió por esa persona así como murió por vos y por mí. Entonces, el llamado de hoy es a que antes de abrir la boca, pensemos, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, ¿va a lastimar a alguien? ¿Lo va a alejar de Dios? Los que no conocen a Dios, ¿qué tipo de Dios están viendo en mi vida? ¿Ven un Dios de amor? ¿Ven un Dios de paciencia? ¿Ven un Dios de justicia? ¿A qué Dios estamos presentando? Entonces, pensemos, hermanos, antes de hacer y de hablar, pensemos. Traigamos a la gente a los pies de Jesús, no las echemos, no los echemos. Aprendamos a actuar como Jesús actuó, aprendamos a ser como Él, aprendamos a amar, aprendamos a ayudar. Nuestra misión es colaborar con Dios para que sean muchísimas las personas que puedan llegar al cielo. Y no solamente vos o yo, con mi egoísmo y mi orgullo, que me creo mejor que los demás. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca. Pero resulta que yo me creo la hoz aguda y empiezo a los machetazos limpios a cortar el trigo y la cizaña. No me importa qué es lo que está adelante. Yo empiezo a machetear. En el nombre de Dios. ¡Bum! ¡Pum! ¡Pum! Destruyo todo lo que está delante mío en el nombre de Dios. ¿Sabe quiénes hacían eso? Desde la época de las cruzadas. Los musulmanes, los católicos, también los protestantes. Antes, en los imperios antiguos, cada uno en el nombre de su Dios, espada. Cortaban cabezas. Hoy no usamos espadas. Estamos un poco más civilizados en ese sentido. Pero nuestras lenguas y nuestras actitudes son espadas, y nosotros muchas veces seguimos cortando cabezas. En el nombre de Dios y de la ley de Dios, te corto la cabeza. ¿Y saben qué? Dios no llamó a nadie para ese ministerio. Ese ministerio no existe. El único que va a cortar cabezas va a ser Cristo cuando venga. Y lo va a hacer con toda la tristeza del mundo. Ni vos ni yo. Para terminar, pensá en esto.
si cuando vos viste el video de Tiziano y dijiste qué horrendo, qué horror, estos padres son un desastre y este nene tiene todo el pecado y al diablo adentro, si vos pensaste eso, imagínate si vos fueras uno de los que está presentando a la mujer adúltera delante de Jesús y Jesús empieza a escribir en el suelo y empieza a escribir tus pecados. ¿Vos te podrías quedar ahí parado? ¿O estarías deseando que una montaña te caiga encima porque tus pecados se empiezan a leer en público? Pensalo. Estás vos solo, no tenés que decírselo a nadie, pensalo para tu adentro. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría, no solamente para entender lo que está bien y lo que está mal, sino para saber actuar con amor en cada una de las circunstancias donde la gente necesita acercarse a Dios y no ser condenada. Encontrar el equilibrio entre no esconder el pecado, entre llamar al pecado por su nombre, pero amar y traer a la gente a los pies de Cristo. Que Dios nos bendiga, pidamos sabiduría, siempre pidamos sabiduría, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta, nosotros no somos inteligentes, necesitamos de Cristo, necesitamos de su carácter y necesitamos ser purificados, al igual que todas las personas que pecan. Te dejo con una canción y al regreso vamos a terminar con una oración.